Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Los Enredos de Juanita. Hoy tenemos un invitado supremamente especial y es que no sé si a ustedes les represente Poligamia lo mismo que para mi mamá y para mí. Es una banda muy importante de la década de los 90, así como de pop mezclado con rock. Bueno, ahorita el invitado nos dirá. Y estamos hablando nada más y nada menos que de César López. Así que César, muchas gracias por recibirnos en tu casa, en tu estudio, y bienvenido a Los Enredos de Juanita. Juanita, muchas gracias por venir hasta acá, por esta conversación que ya antes de que empezáramos a grabar se siente muy familiar, muy cercana, muy nutrida, muy profunda. Gracias. Bueno, César, nuestro podcast siempre empieza con la pregunta filosófica de ¿quién es César López? Eso, sí. Eh, es que si usted me hubiera preguntado hace unos 2 meses, yo le contesto otra cosa, pero en este momento creo que digo con certeza que soy un artista. Me ha tomado muchos años poderlo decir, que se dedica a crear, a creer y a criar. Eso es básicamente mi definición. Bueno, pues una definición muy bella. Pues es que sí, a combinar esas tres palabras, ¿no? O sea, a creer que puedo crear un mundo en el que criar sea la prioridad, a, a crear para que podamos criar seres creyentes. Y cuando hablo de creer, yo creo que yo creo que tú eres igual. Ya te tengo pillada. ¿Cómo así? Porque somos gente que creemos en la otra gente. Eso sí es verdad. ¿Sí o no? Uno cree, uno no es el que está desconfiando de todo. No, al contrario, uno cree que todo el mundo es bueno, que todo el mundo es capaz, que todo el mundo está bien intencionado. Y así nos movemos por la vida. César, antes de contar el chisme de poligamia, que sé que mucha gente de la que nos ve va a estar interesada en esa historia, yo quiero que nos cuentes cómo llegaste a la música, cómo fue ese proceso de tu infancia. Pues en mi casa en mi familia no hay músicos. Pero había unos instrumentos porque mi papá era un tipo que le gustaba la música y a pesar de que era abogado, siempre tenía por ahí un tiple, una guitarra. Y desde chiquito yo empecé a descolgar esos instrumentos y a tratar de churrunguearlos ahí. Y él empezó a ver que yo tenía cierta facilidad y yo me empecé a enamorar de esos instrumentos. Y así fue que terminé ya sacando unas canciones y después ya acercándome a un proceso de formación y ya yo no me imagino otra cosa. Yo no sé hacer nada más que no sea hacer música. Pero entonces decidiste estudiar música. Estudiar música, sí. De hecho, me gradué la semana pasada. Me dieron el grado honoris causa en la Universidad Pedagógica Nacional de licenciado en Pedagogía Musical. ¡Ay, bravo! Gracias. ¡Felicitaciones! Gracias a la universidad, que es un lugar tan bonito y que yo quiero y admiro tanto. Tú has empleado, no sé si esa sea propiamente la palabra, pero has visto en el arte un instrumento también para sanar, para transformar, para contar historias. ¿Cómo se dio ese proceso que tú dijeras como a través de la música y el arte podemos contar narrativas que no se conocen en Colombia, podemos hablar de paz, podemos hablar de otras historias que no se cuentan? Qué bonita esa pregunta porque tiene que ver con poligamia también. Y no necesariamente con algo positivo. Yo, en esa época de poligamia, estamos hablando de 1990 a 1997, que fue lo que duró poligamia activa. Pues por supuesto hacíamos la tarea que hacía un grupo, ir a la radio, sacar una canción, sacar un disco, ir a la radio, sacar una canción, sacar un disco, ir a la radio. Y yo siempre me pregunté, esto no puede ser todo. O sea, no puede ser que el mundo de la música sea esto. Y yo me conecté con cierto tipo de búsquedas, de lecturas, ¿no? Donde hablaban del artista como en los inicios de nuestras civilizaciones, artistas eran como los que guiaban a su comunidad, les sanaban, las reunían, tenían un papel muy significativo dentro de la cultura.
Y yo empecé a hacer un ejercicio individual, a coger mi guitarra y a ir a tocar a clínicas psiquiátricas, a cárceles, a hogares de niños, paralelamente con mi ejercicio de la música comercial. Y fue ahí donde dije, efectivamente, esto que yo creía que era el único mundo posible para un artista, es una cosa así chiquita sobre la misión que tiene un artista en la sociedad. Esto es desde construir el instrumento, componer las canciones, grabarlas, tocar para la gente, reunirla, sanarla, guardar la memoria, educar niños sensibles, pintar escenarios de futuro. Todo eso tiene el artista y eso no termina nunca. Entonces, ahí fue que yo empecé a enrolarme en serio con un papel distinto del artista. Ok. ¿Y cómo es la historia de Poligamia? ¿Cómo se conocieron ustedes? Yo tocaba en otro grupo realmente. Y un día concursamos, tuvimos un concurso de bandas y estaba mi grupo y estaba Poligamia. El grupo nuestro ganó, pero curiosamente esa noche nos fuimos todos de fiesta y terminamos muy amigos. Tiempo después Poligamia perdió a su baterista, pues se salió y me llamaron a mí. Y yo entré a tocar la batería en Poligamia. Y yo a ellos 4 les agradezco la vida entera, porque yo creo que mi tesis de grado es haber tocado en ese grupo, habernos hecho profesionales en un grupo que viajaba, tocaba, grababa, hacía las cosas a pesar de que teníamos 14, 15, 16 años, ¿no? Y yo le agradeceré eternamente a esos compañeros porque además tan bonitos, nunca hubo en ese grupo ni ínfulas de nada, ni al contrario, éramos trabajadores juiciosos dignificando el oficio del músico y eso yo se los agradezco a ellos y hoy cuando nos vemos, nos juntamos, se los vuelvo a agradecer. ¿Y hay un encuentro de Poligamia para cantar o eso ya no pasa? Sí, claro. Hemos estado este año, ya llevamos 2 retiros, vamos a tener un tercer retiro, que son retiros para componer, para pensarnos juntos una vez más. Y eso es muy interesante porque ya no somos pequeños, digamos, ya no tenemos, nosotros molestamos, decimos, ya no tenemos las mismas canciones, pero no las mismas próstatas. Pero es bonito porque tenemos un camino recorrido, cada uno en una cosa distinta, ¿no? Andrés, por supuesto, su carrera tan virtuosa que tiene, Freddy está en Estados Unidos haciendo una vida muy bella tocando y grabando, Juan Gabriel también aquí, Gustavo, bueno. Y eso ha dado lugar a que nos pensemos cómo sonaría esta misma reunión con estas vidas que ahora cada uno ha hecho. Y con todos los cambios que cada uno ha tenido. Imagínate tú. Bueno, esperaremos muy ansiosos ese regreso para poder ser espectadores del mismo. Y me dirás si valió la pena. Y llevaré a mi mamá, que es fan número 1 de esa agrupación. Claro, porque seguramente es de nuestra generación. Sí, bueno, yo nací en el 92, entonces ella ya la escuchaba cuando yo nací, pero yo la alcancé a escuchar mucho tiempo por interés de ella. Ay, me alegra que esa música de Poligamia haya viajado en esas generaciones nuevas también. Es bonito eso. César, ¿y por qué se acabó Poligamia? ¿Qué pasó? Poligamia se acabó porque era el año 97 y estábamos entrando en un momento muy difícil de la movida musical. Tuvimos un disco último que se llamaba Promotal 500 y al disco le fue muy mal, la verdad. Vendimos, no sé, 500 discos, 1000 discos, una cosa muy, muy bajita para el promedio que tenía Poligamia históricamente. Y ahí dijimos, podemos quedarnos intentando y envejecer aquí en esta resistencia, o podemos decir, bueno, esto fue Poligamia, hasta aquí fue. Y mira que se acabó el grupo y no se acabó. Nos hemos reunido en el 2004, 2012, 2015, 16, 17 hicimos gira y ahora estamos otra vez juntándonos para cantar.
¿Qué hace que a un disco le vaya mal? Eso es un misterio que no tiene respuesta porque lo que sí doy fe es que los artistas hacemos todo para que un disco quede bien hecho. Creo que será muy irresponsable el que no lo haga, pero uno se la juega desde el primer intento de componer hasta que el último minuto en el estudio de grabación, uno está entregado a que la palabra sea la palabra correcta, el sonido sea el sonido correcto, el micrófono esté puesto en el lugar correcto. Eh, y yo creo que hay una cosa muy mágica y es que uno tiene que estar en sintonía con su audiencia. Y esa sintonía con la audiencia no es darle a la audiencia lo que la audiencia quiere, es incluso ofrecerle a los oídos de la gente lo que uno cree que le hace bien. Ok. Eh, Como un proceso de formación. También, porque yo creo que un artista es un maestro también, maestro en el sentido de educar, de hacer pedagogía, y ahí también es donde a mí se me rompe el canal con artistas que en sus letras pueden ser, digamos, estimulan estereotipos falsos de éxito, de masculinidad, en fin. Por eso yo creo mucho en el artista pedagogo, en que nosotros en nuestro trabajo cotidiano acompañamos las vidas de las personas para ser mejores o por lo menos para hacerse buenas preguntas. Y que un artista es un servidor público. Esa cosa a mí me parece que habría que tenerla siempre claro. Conozco muchos artistas que se sirven de sus públicos, ¿no? Compra mi disco, descarga mi música, compra mi camiseta, compra la boleta para ir a verme. Y yo te lo vendo como que te estoy dando un momento mágico a ti, pero realmente lo que hay detrás es un gran ego. Entonces, que el artista se disponga a servir y que sepa de poner su ego cuando corresponde para beneficiar a su audiencia, me parece que es un reto interesantísimo. Pero yo pienso, César, que eso es algo que te ha caracterizado en tu carrera y en tu proceso y ha sido también la combinación de tu proceso musical, artístico y también eso que llamas de servirle a la gente, porque entonces estabas contándonos que hace muchos años recoges instrumentos para donarlos en partes de Colombia donde difícilmente la cultura es vista como una prioridad o como una necesidad de formación con las Ujú. poblaciones y pues eso digamos que le ha dado un propósito a tu carrera y también eso ha sido combinado con los procesos de paz a los que les apuestas. ¿Cómo llegó César a eso? O sea, un día César se despertó y dijo, no solo quiero ser cantante, baterista, quiero que esto tenga como otro propósito. Sí, este fue un despertar. Digamos, hay una historia familiar. Cuando yo tenía 6 años, vivimos la violencia así muy de cerca. Y En entonces, Bogotá, sí, y yo crecí con una cierta pregunta social. Esto era un tema que rondaba el comedor de la casa, en la familia. Eh, ¿Qué sociedad tenemos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Y yo desde chiquito fui recibiendo esa información. Luego ya cuando me hice músico, me empecé a hacer preguntas y yo creo que hay una cosa bonita de la que yo hoy puedo dar testimonio mucho más seguro, y es que realmente el poder del arte en sociedades como las nuestras es infinito, es inmenso. Tú encuentras incluso en los lugares de mayor dificultad, más golpeados por la guerra, encuentras un grupo de tambores que están tocando duro por la noche para que los niños no escuchen las balas. Tú escuchas unos cantos vallenatos del sur de Bolívar donde en cada canción está todo el testimonio que entregaron a la justicia de quienes los habían desplazado, les habían tomado las tierras.
Y entonces uno se da cuenta que el trabajo que tenemos es tan prodigioso, a veces tan subvalorado, pero que asumir ese reto me parece hermoso. Y yo estoy montado en esa película hasta el último de mis días, ojalá. Pero ¿cómo llegó a montarse en esa película? ¿Qué pasó en la vida de César para que César dijera, yo quiero apostarle a esto? Mm, un concierto con poligamia en un estadio. Y por la mañana yo había estado tocando en una institución que se llamaba, no sé si existe aún, Frine. Era una institución, una fundación para niños sordos. Y yo lo que hacía ahí en la institución era ponerles a los chicos los amplificadores contra el piso para que recibieran las vibraciones y ponerles imágenes y olores. Y por la noche yo tuve mi concierto, muchas pantallas, pólvora, bueno, gente con sus celulares prendidos, con sus... Y yo dije, a mí, ¿por qué me está emocionando más lo de la mañana que lo de la noche? Esa noche en la casa yo dije eso, porque estoy más conmovido por lo que hice en la mañana, que han sido 10 personas, 15, 20, a este otro ejercicio. Y ahí empecé a darme cuenta que yo estaba recibiendo, no lo quiero poner en esos términos porque suena muy religioso, pero recibiendo un llamado, una especie de alertas sobre lo que podía ser mi papel. Luego vinieron proyectos y proyectos. Lo primero se llamaba el álbum de la ausencia, que era, yo empecé a recoger testimonios de gente que vivía ciertos tipos de ausencias emocionales. Luego empiezo a crear La Resistencia, que era recoger testimonios de procesos de resistencia civil en Colombia, y Volver es un espectáculo. Luego hicimos el 24-0, ¿no? 24 horas. Luego creamos el Batallón Artístico de Reacción Inmediata, que era un grupo de músicos que salía a cantar cuando estallaba un carro bomba, hacía un atentado. Luego creé la Memoria Sonora, que son estudios de grabación portátiles por las carreteras, grabando a los artistas de los municipios. Y luego el Banco Nacional de Instrumentos Musicales. Entonces yo me fui enrolando poco a poco en una cosa que hoy siento me ha hecho muy feliz y me ha hecho mucho bien, y siento que además es en esencia la labor del artista. Y en ese proceso de apostarle a la paz, ¿cómo viviste el tema del plebiscito? Muy duro, ¿Dónde estabas viendo los resultados? muy duro. Esa noche aquí, de hecho, cerca de la casa, se reunió todo el mundo en el parque a llorar. Era un llanto colectivo. Al otro día estábamos ya en el campamento que se montó en la Plaza de Bolívar, en las carpas. Un momento muy difícil. Porque para quienes estamos, y yo creo que tú estás también ahí, estamos convencidos profundamente de ciertas cosas en la vida y en lo que tiene que ver con la paz, con los derechos humanos, con la igualdad, con el respeto por la vida. Y nos parece absurdo que haya un sector de la sociedad que todavía no da ese paso. Y aunque siento profundo respeto por las distintas opiniones, creo que en eso yo sí me siento en el lugar correcto. Entonces, bueno, lo viví el plebiscito con dolor, con tristeza, y yo creo que nuestra tarea ha sido ayer estábamos organizando una grabación que hacemos con un firmante de paz, una canción entre los dos. Y desde el plebiscito hasta ayer ha sido estar de cerca en el proceso, firmar con acciones nuestra voluntad de paz. Qué bonito todo eso. Una iniciativa de esas que te haya, pues yo sé que todas conmueven, pero una que particularmente te haya llamado la atención.
una zona del país, un proceso comunitario que hayas... Yo estoy muy en el corazón, tengo muy en el corazón a Buenos Aires, Cauca. Ese es un lugar que he visitado muchas veces en los últimos 8 años, que hemos grabado 3 discos completos allá. Y allí el 2003, 2004 fue muy, muy evidente el paso de los grupos armados. Y a mí me conmueve ver que a pesar de todo lo que ha pasado y lo que ha pasado y sigue pasando, la gente, que es de allí donde yo tomo toda la inspiración, la gente sigue y dice, yo no me voy de este territorio, yo de aquí no me muevo, aquí me matan, pero yo aquí me quedo estudiando, trabajando la tierra, soñando. Habitando un espacio que considera propio. Y sabes que eso es una cosa que yo rescato mucho de la posibilidad de viajar, y es que han sido mis maestras y maestros. Cuando uno llega a una comunidad y te hablan con tanta solvencia, sapiencia sobre el perdón, por ejemplo, sobre la reconciliación, sobre resistir, en colectivos que tienen 0 privilegios, porque resistir desde aquí, desde esta casa y desde este barrio, pues uno dice, pues muy fácil. Pero resistir cuando uno no tiene ni garantizado el alimento para el día siguiente, cuando uno no tiene ningún tipo de privilegio, esa resistencia a mí me enorgullece acompañarla y me enorgullece recibir de ahí el conocimiento, el aprendizaje. Y en todo ese proceso, César, creaste la escopetarra, que es un tema del que no te gusta mucho hablar, pero vamos a hablar Hablemos. como desde la frustración, porque tal vez tú tenías un propósito con ese instrumento distinto al que mediáticamente en muchas ocasiones se le dio. Esa es la respuesta. Sí, la escopetarra, en ese grupo, Batallón Artístico de Reacción Inmediata, pues terminamos cantando cuando estalla la bomba del Club del Nogal. Ahí me nace la idea de ponerle cuerdas y todo a ese fusil. Construyo el aparato, de repente como un boom mediático, ¿cierto? Una cantidad de entrevistas y de gente aplaudiendo como el acto de ingeniería, ¿cierto? El ponerle cuerdas a esa ametralladora. Y yo no lo hice con esa intención, ¿cierto? De salir a descrestar. No tenía eso en mente, pero fui entendiéndole muchas cosas al objeto. Entonces, ¿por qué el fusil AK-47? No, porque ese es el arma que más muertos le ha causado al planeta Tierra en toda su historia. ¿Por qué en un país como Colombia hay que crear una guitarra con un arma? Pues porque Colombia tiene un conflicto armado. ¿Por qué en Colombia una persona puede ver esa guitarra y decir, yo soy esa guitarra? Yo tenía un lugar en la guerra y ahora, aunque no puedo borrar eso que viví, tengo una familia, un proyecto de vida. Soy esa guitarra. Y entonces empecé a encontrarle 1000 significados a ese instrumento. Cuando yo llego a un colegio con ese instrumento, pues hay un debate sobre la transformación profunda, sobre el papel de las armas, el papel de la violencia, el atributo que se da el armado para imponer una visión de la realidad. Entonces eso es mucho más que el objeto. Y el objeto siempre se lleva la atención. Se lleva todo, la foto, la carreta, bueno, en fin. Entonces empecé a cogerle un poquito de pereza y empecé primero a usarla solamente una vez en concierto. Cantaba todo mi concierto con mi guitarra y de repente en un momento la saco y toco con ella, como para que no quede por fuera. Pero definitivamente pues es un instrumento que marca mi historia, mi vida. Hemos hecho 20 escopetarras, están en museos muy significativos para mí en el mundo y seguiré cuando en lo posible tocándola. A propósito de los instrumentos, ¿cuál es tu instrumento favorito? El piano. Y hay una historia que dejamos en pausa detrás de cámaras para responderla en el podcast. Y es que tú mismo decías que en la época más hippie Ajá. de tu personalidad, Sí.
te amarrabas para dormir al piano. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Pues Porque eso es muy raro. es un poquito raro, sí. No, hubo una época en que estuve como en una especie de encierro voluntario, en esa idea de que el artista necesitaba sufrir un poquito, ¿no? Vivir de ciertas formas para que su obra produjera un efecto distinto. Afortunadamente yo después me curé de eso. Pero sí, en esa época yo experimenté mucho con el instrumento. A veces dormía efectivamente en una colchonetita abajo del piano. En una época tenía unos cables con los que me amarraba a los pies, unas cuerdas, porque decía, esto es lo que yo quiero, como de conexión con el instrumento. Pero es que definitivamente, si uno se mete a ser artista, uno tiene que empelicularse, ¿cierto? Es la única manera posible de vivir en esto, es vivir al 100% en un frenesí profundo con el acto creativo, con el sonido, con las frecuencias, con los acordes, con el deseo de decir algo y que lo que voy a decir supere lo anterior dicho. En fin, esto es un camino que yo hoy disfruto mucho más, sin necesidad de amarrarme al piano, ni de dormir ahí debajo, que hace mucho frío. Porque el favorito es el piano. Porque, porque tiene una conexión con mi papá. Mi padre murió en el año 93, perdón, 94. Y, y él amaba el piano. Entonces él siempre quiso comprarme un piano, pero nunca tuvimos el dinero para comprar un instrumento como esos. Y él se muere la noche que lo llevamos a la clínica, que él iba a morir horas después. Yo le alcancé a decir, no se preocupe que el piano va a estar en mis manos. Entonces él se muere y yo me empiezo a entusiasmar mucho con el piano. Por eso te decía que yo después tuve que hacerle mucha psicoterapia a eso, para entender si yo estaba tocando el piano para homenajear a mi papá, que no está mal, pues, pero pues yo estaba tocando el piano porque realmente el piano me gustaba. Y afortunadamente es que yo amo ese instrumento. Me parece que yo encontré una manera de traducir lo que a mí me pasa en esas teclas, y me merece todo el orgullo y la dignidad y el respeto pasar las horas del día frente a ese objeto. Y hablando de eso, vas a liderar una misión muy bella de llevar un piano a Mito. Sí, señora. ¿Cómo surgió eso? Cuente eso. Usted ya me contó detrás de cámaras, pero hay que contarle a la gente. Pues imagínense que sí, llevamos muchos años, 10 años entregando instrumentos musicales por muchos lados. Pero la idea de llevar instrumentos, eso está en sintonía con una cosa que es la justicia cultural. Todo niño en cualquier esquina del país, el que nazca en la clínica más pincha de Bogotá y el que nazca 10 horas en canoa de la cabecera municipal, debería tener derecho a tocar, a crear, a componer, a grabar, a hacer de su vida un proyecto en la creatividad musical. En cualquier cosa, pues, pero hablo específicamente de la creatividad y de la música. Mitú, Baupés, Corazón de la Amazonía, los pianos nunca llegaron allá, porque se creía que allá no se necesitaban, porque no se tocaban, porque la alta cultura que significaba en ese momento un piano tenía que quedarse para la capital y otras dos ciudades. Mitú y el Baupés han sufrido el rigor de la guerra muy duro, reclutamiento muy alto, jóvenes, niveles de suicidio impresionantes, y aún así colectivos culturales, orquestas de salsa, grupos de rock, de rap en lenguas indígenas, 17 pueblos indígenas. Es una cosa que
que cuando llegó este piano yo dije, mi tú merece ese piano, ¿no? Había la idea de llevarlo a Buenos Aires, Cauca, la idea de llevarlo a Vallasolano, a Murindó. Y cuando hablé con alguien allá, yo terminé de tener como la claridad absoluta y empezamos la quijotada de llevémonos ese piano para mí tú. Sorteando obstáculos muy grandes, desde conceptuales, de lo que puede ser o no ser un piano en un lugar como estos. Y por supuesto logísticos, de transportar un objeto, 600 kilómetros, 250 kilos. Bueno, Que recordémosle a la gente que a Mitú no se llega sino por río por o por río o aire. por aire, y por río desde cierta zona. Y bueno, sucedió la magia que ya, si todo sale bien, a finales de septiembre estaremos aterrizando allá con el piano y dándole origen a una escuela que se va a llamar Remando por la Vida, un proceso de formación y de capacitación e intercambio cultural muy bello. Eso es, pero yo creo que nosotros vivimos, y usted no puede decir que no, porque usted también es así, de quijotadas, de hazañas, de cosas imposibles. Nos mueve la vida embarcarnos en la siguiente causa, porque entendimos, o por lo menos yo lo siento así, yo sé que por encima mío está la música, que por encima de la música hay unas causas, hay unos mensajes, ¿no? Que es importante ponerlos en escena porque, porque si uno cree en ese tipo de cosas energéticas, pues hay unos que nacimos para ser canales de cierta información que debe llegar a más personas. ¿Y cómo es eso, que no tiene que ver con eso tan profundo que acabas de decir y que Ah, además ok. es muy bello, de que a los instrumentos la temperatura y las condiciones climáticas también les afecta su afinidad, afinación, Sí, y su afinidad también. ok, y que hay que cubrirlos, y entonces que al piano hay que ponerle una Una cobija para cobijita que por no la le dé noche. frío, y que la guitarra no puede recibir luz. ¿Cómo es eso? Tan Eso bonito también eso. suena muy loco. Suena loco, pero es real. Por ejemplo, hay guitarras que se construyen de maneras distintas para países que tienen estaciones. Usan maderas distintas porque van a enfrentar el invierno y la nieve. Y uno piensa que cualquier guitarra es cualquier guitarra en cualquier parte del mundo. No, hay guitarras que se necesitan hechas de otras maderas para... Y lo mismo sucede, los instrumentos son altamente sensibles a la temperatura. Sobre todo si uno pretende, como era el caso mío con esta guitarra que tuve que mover de lugar, cuando vamos a hacer una grabación con ella hay que tenerla en ciertas condiciones para que se mantenga muy estable la afinación. Lo mismo el piano, en las noches frías hay que cubrirlo. Sí, además son seres vivos, ¿no? Son maderas que alguna vez fueron además un árbol. Atahualpa Yupanqui decía esa frase, ¿no? Es cierto. De que sabían mucho de música porque fueron primero árboles donde un pájaro cantaba o algo así. Yo seguramente lo estoy cambiando. Pero sí, para mí los instrumentos musicales son como pues son como las bolas que usan los que adivinan el futuro, que nunca he visto una, pero Ven, a todas estas, ¿cómo superaste el hecho de amarrarte al piano? porque en una época, después de unos meses de estarla usando, las cuerdas, me empezó a entrar la paranoia de que se podía generar un incendio y que yo iba a tratar de salir corriendo y no iba a poder correr por los medios. Pero es que fue una época muy linda. Yo sellé toda la luz de mi casa con cobijas. No Ok. quería que entrara ni una ¿Ni un pizca rayo de de luz? luz. Yo tenía unos perritos en ese momento, 2 perros, y yo tenía más pulgas que los perros. Ok. Yo vivía en pijama, ¿No tocando, salías? no, eso era una cosa, pero aún así
yo iba a ciertos eventos, conciertos, y siempre iba en pijamado. ¿Por Y un qué? día me preguntan, ¿y usted por qué? Claro, yo no quise decir que porque yo vivo en pijama, sino que dije, porque esto que estoy viendo hoy es un sueño. Yo creo que todavía estoy dormido. Pero era para despistar a la Para gente. despistar a la gente, pero me creyeron. O sea, yo iba en Ok. pijama. Pero he pensado alguna vez volverlo a usar, digamos, volverme a poner pijama cuando el evento lo signifique, pues, de esa manera. De pronto, mira, me voy a ir en pijama para mí tú. Puede ser. Y la luz, como pasa en muchos estudios que muestran que tiene afectación en el cuerpo, en ese proceso que viste de encierro voluntario, ¿no te percataste de eso? De estar No, encerrado, a oscuras. no, y eso que ahora ya viejo, eh, he empezado a ser más cuidadoso con muchas cosas, desde, obviamente, las formas de dormir, las rutinas de caminar, eh, como un poco mejor trato, digamos, y porque sí creo que si uno quiere ser un artista de alto rendimiento, digamos, por ponerle alguna categorización a eso, y se quiere ver de 80 años tocando su guitarra, su piano, pues toca Cuidarse. cuidarse, sí. Eh, y tuvimos una época en la que, bueno, esa época de poligamia, que no nos importaba tocar 2, 3, 4 días seguidos y, y pasar con un chocorramo y una gaseosa largos días, ¿no? Ahora está, la cosa es distinta. Bueno, nos tienes que mostrar el proceso de Me Too porque eso va a ser muy bello. Sí, Y vamos a ver en 2 años muchísimas muestras comunitarias, sobre todo de él, como resultado del proceso de formación que se haga allá. ah, esa es la expectativa, sí. O Que sea que veamos eso. le recordamos a la gente que nunca en Me Too Nunca había un nunca ha piano. habido un piano. O sea que es un evento de verdad increíble. Sí, y aclaro que no es un acto colonial, que esto no tiene que ver con la llegada de las músicas europeas a un territorio Ni la indígena. occidentalización. No, es decir, un niño en Mitú o en cualquier parte del mundo debe tener las posibilidades de hacer la música que quiera hacer de cualquier parte, época de la historia, lugar geográfico, de tener todas las herramientas. Y en eso nos hemos concentrado. Es cierto. César, dentro de todo el proceso artístico que tú llevas, has hecho colaboración con un montón de artistas, famosos, no famosos, reconocidos, no reconocidos. Hay uno que particularmente a mí me llamó mucho la atención y es Canserbero. Mm. Canserbero es un referente pues increíble del rap, no solo latinoamericano, sino mundial. ¿Cómo se llegó a eso? O sea, ¿cómo César terminó colaborando con Canserbero? Sí, aquí mismo grabamos nuestra canción, 2 canciones grabamos. Él vino para un hip hop al parque, en un momento en que nadie lo conocía, pues y la persona que lo traía eh, conocía este lugar y conocía pues un poco mi vocación de experimentar. Y me dijo, oiga, viene un rapero venezolano, ¿le gustaría hacer algo con él? Y yo, claro. Y vino y nos sentamos una noche y él cogió su teléfono y empezó a escribir una letra y yo empecé a buscar unos acordes y cuando tuvimos todo listo, grabamos. O sea, se construyó en una noche. Sí, esa de Tiempos de Cambio se construyó en una noche. Él escribió la letra, yo escribí la parte de piano. El piano era una interfase de 2 micrófonos. El piano con un solo micrófono y la voz de él. Y con eso hicimos ese track, que además es un track que nunca salió. O sea, está en YouTube porque está el registro de video de esa noche, pero nunca se subió a plataformas ni nada. ¿Por qué? Porque quedó era como un track escondido que queríamos que perteneciera a un disco que íbamos a grabar algún día Ok. de solamente piano y rap, que no alcanzamos a hacer. Alcanzamos a hacer otra colaboración que se llama Jamming Sin Fronteras, que es con Enciclopedia, Rapsus Clay y otro par de raperos.
Em, y al poco tiempo fue la muerte de Cancerbero. Entonces, pero yo lo recuerdo como un tipo muy cercano, muy comprometido con con su oficio, con sus letras. Mm, en ese momento yo estaba haciendo el 24/0 y él me acompañó en dos 24/0, 2014, 2013 y 2014. En ambos él estuvo conmigo. Y dentro de las colaboraciones, una, además de esa que tú recuerdes mucho y que tú digas como que ha sido una de mis favoritas o de las más inspiradoras. No, hay varias hay una que no ha salido, que va a salir pronto. Que por obvias Eh, razones no nos puede contar. pues yo podría contarlo, pero no sé si la persona se vaya a sentir. Pero hice una hace poquito con Kay Lynch, también una chica rapera. Hicimos una canción con André Echeverry y Jorge Velosa que yo quiero mucho. Eh, sí, hemos hecho con Sebastián Yepes, hice una que también es un hermano Sebastián del Yepes alma. es manizaleño, Sí, de mi tierra. sí, señora. Y yo lo quiero mucho, es mi gran hermano y siempre tenemos debates muy interesantes sobre la música. Uno siempre se va buscando como una gente que está hecha del mismo material de uno, ¿no te parece? Yo creo que por eso estás aquí. Por eso Porque, llegué aquí. sí, porque nos estábamos buscando para encontrarnos. Y además Rubén Blades dice una cosa bien preciosa, dice que uno cuando ya está viejo, como es mi caso, no porque me vaya a morir pronto, sino porque ya tengo mis años, uno tiene que ya ir cerrando filas ya no se pone a hacer de todo. Ok. Uno ya escoge bien sus amigos, escoge bien sus fiestas, escoge bien sus amores, escoge bien sus cosas, porque ya tiene que gastarse los últimos momentos en que sean momentos memorables. Tal vez yo estoy un poquito en esa onda. ¿Qué inspira a César? A mí la única cosa que me mueve es el tema social, Okay. la paz y la no violencia, el cuidado de la vida, que la gente no me mate. Y es muy loco porque suena muy mal, pero es que solo me sale eso. Tengo esa tara, yo no. Y tampoco quiero escribirle a nada distinto a eso, la verdad. Diría Jaime Garzón que eres un tipo muy aburrido. Sí, sí, sí. Y no solo Jaime Garzón, también en algunas parejas que tuve lo dije. Pero yo digo aburrido es por apostarle la vida, no por otras cosas. A propósito de eso, ¿con quién comparte su vida César? Ay, tengo una compañera muy hermosa que se llama María Paula, que es un poco la que me ha tenido últimamente metido muy en una onda de meditación, de autocuidado. Y, y con mis dos hijos, que no son necesariamente hijos míos, son los hijos de mi hermana, que falleció hace 3 años, y que ella me encomendó. Así que soy el guía, el cuidador, el guardián, el educador de esas dos vidas. Una tiene 5 y la otra 15. Y Miel, que está aquí con Miel, que llegó a nosotros, nuestras vidas hace 2 meses, y dos y gatos. 2 gatas que se llaman Verdad y Libertad. Bueno, una bella familia. Una familia multiespecie que nos enseña mucho cada día. César, y para ir cerrando este capítulo, un momento como de frustración que recuerdes mucho de tu vida. Muchos, muchos. Eso es interesante y coincide con una reflexión que tuve justo la semana pasada. Yo sí que he aprendido en las frustraciones. Y pero es duro soportar una frustración, ¿no te Sí, parece? la maestra frustración se debería llamar. La maestra frustración nos ha enseñado muchas cosas. Y la primera es la terquedad, ¿no? Yo me fortalecí en mi terquedad a partir de muchas frustraciones. Eh,
Y hay una cosa en la frustración que a mí me resulta especialmente atractiva, y es que la frustración supone de alguna forma la ausencia del control. Tú no tienes el control de algo que terminó como terminó, que se desarrolló como se desarrolló. Y eso nos ha dicho, uy, qué vaina. Pero es difícil lidiar con la frustración. Mucho. Pero tal vez si uno pudiera hablarle a la gente joven, yo creo que hay que decirle a la gente joven que de ahí se sale también. Porque entiendo que hay muchos pelados, peladas de 12, 13, 14, 15, que a veces no ven salidas. Y no las ven porque efectivamente muchas veces no las hay. Pero siempre hay otros caminos, otras opciones. Siempre hay una lección que aprender. Es cuestión de paciencia para que se revele ante nuestros ojos, pues, la posibilidad de un mundo nuevo. Y cuando uno habla de que hay una generación poco tolerante a la frustración, yo soy un poco enemigo de eso porque no les podemos condenar. Nosotros somos una generación que nos educamos con un tesón distinto quizás, pero hay que decirle a la gente joven que insistir es una forma de resistir y que resistir es lo que el mundo, el planeta nos pide hoy para salvarlo. Y por último, ¿qué le diría el César actual al César de 8 años? De 8, ay, puta. Ni de 9 ni de 7. No, de 8. Esperen, me conecto con él. Yo creo que yo tengo que decirle a ese chiquitín que podía haberse dedicado más a jugar, que no se tenía que tomar tan en serio la vida, ni pretender ser responsable de todo lo que pasaba a su alrededor. Pero que de todas formas, si no hubiera sido así, yo no estaría aquí haciendo lo que hago. Entonces, que gracias. Y que ojalá un día nos volvamos a encontrar. Si la vida, como lo dicen las comunidades indígenas, es una espiral, un día nos sentaremos a la mesa nuevamente, él y yo. Y se abrazarán. Seguro. César, muchas gracias por compartirnos una parte de tu historia, de tus pensamientos, de tu proceso, que es absolutamente bello, y toda mi admiración para lo que haces por el país, por la juventud, un país tan complejo como el que nos tocó vivir, desigual, violento, intolerante, con pocas oportunidades para la gente que no crece en ciertos sectores o que no viene de ciertas clases sociales. Así que gracias por apostarle a la paz y por apostarle a todo lo que haces. Yo solamente cerraría diciendo que trabajos como el tuyo y quizás como el mío van mucho más allá de ti y de mí, que son ofrendas que uno le hace a su país por amor, para tratar de encontrar una nueva pista, una luz, para despertar de nuevo la esperanza, y por eso lo estamos haciendo, por eso estamos aquí sentados. Gracias a ti. Muchas gracias, encantada de conocerte. Gracias.